Hola, buenas. Soy Carlos Córcoles, responsable de producto de la división de medida de Circutor. Hoy os voy a enseñar cómo se instala un analizador de redes portátil MyEvox en una instalación de baja tensión. Procedemos a abrir el cuadro para tener acceso a las zonas de tensión, sin olvidarnos de ponernos siempre los elementos de seguridad. Ahora vamos a instalar el analizador MyEvox. Antes de instalarlo, acordaros de abrir la tapa trasera para instalar la batería y ponerle la correa si necesitáis colgarlo con la sujeción magnética. Si en la instalación hay un enchufe de 230 voltios, podemos alimentarlo directamente. Si no, luego veremos cómo podemos alimentarlo de la propia medida. Ahora vamos a proceder a conectar los cables de tensión en el analizador. Como podéis ver, ya hemos colocado los identificadores de colores de cada una de las fases. Ahora, con mucho cuidado, procedemos a cablear las tensiones en los bornes de la instalación. En este caso hemos utilizado las pinzas de cocodrilo como accesorio, pero Circutor dispone también de puntas magnéticas para tomar la referencia de tensión en cualquier conector metálico. A pesar de seguir la secuencia de colores de la instalación, podemos ver que el equipo parpadea en las entradas de tensión. Esto quiere decir que hay un posible mal conexionado. Vamos a proceder a cambiar los cables para solucionar este problema. Si se quedan fijos, quiere decir que la secuencia es correcta. Este cambio de cableado que hemos hecho físicamente también se puede hacer remotamente desde la aplicación móvil o desde la web. Luego os enseñaremos cómo hacerlo. Ahora que tenemos bien conectadas las tensiones, vamos a proceder a conectar las pinzas de corriente, haciendo caso del conexionado y los colores correctos que hemos visto que tiene la instalación. Para conectar las pinzas de corriente tenemos que mirar la flecha que nos indica el sentido donde está la carga. Si lo conectáramos de forma inversa, la potencia y la energía que estaríamos midiendo sería generada en vez de consumida. A medida que conectamos las pinzas de corriente debemos revisar los LEDs para asegurarnos de que no parpadean, ya que un parpadeo nos indica un posible error de conexionado. En este caso vamos a utilizar para la medida del canal de neutro una pinza rígida. Circutor dispone de varios modelos de pinzas rígidas de 5, 100 y 2000 amperios. Incluso, como he dicho, de 5 amperios para medir en secundario de un transformador. A la hora de instalarla, igual que con las pinzas flexibles, debemos tener en cuenta la flecha que nos indica la carga de la instalación. Para la medida de fugas vamos a utilizar la CF10. Como el resto de pinzas, tenemos que tener en cuenta el sentido de la flecha. Y muy importante es que esta pinza debe abrazar todos los conductores de la instalación.
Para mejorar las coberturas de la red Wi-Fi y del 3G, procedemos a levantar las antenas del dispositivo. En la parte superior donde están las antenas, el equipo tiene el puerto micro USB y un conector para las entradas y salidas. Una vez cableado, podemos ver el nombre de la red que genera el MyEvox en la pantalla de comunicaciones. Esto nos permite conectarnos a su red y configurarlo completamente, incluso darlo de alta en una red Wi-Fi, que luego veremos cómo se hace. Bueno, ahora que ya tenemos el equipo cableado y bien instalado, vamos a proceder a conectar la aplicación móvil al dispositivo para poderlo configurar completamente. Para ello debemos descargar de los markets la aplicación MyEvox, que es la que veis en la pantalla. Una vez ejecutamos la aplicación, veremos que en la pantalla principal nos aparecen tres opciones. Una, que es la de un reloj que nos muestra las últimas conexiones. La segunda es la red Wi-Fi, que nos mostrará los equipos que tenemos conectados a través de conexiones inalámbricas Wi-Fi. Y por último, la nube, podremos ver todos los equipos que tengamos registrados en nuestra cuenta y estén conectados a la plataforma. Como podéis ver, en este caso todavía no tenemos ni usuario registrado ni contraseña, con lo cual vamos a trabajar sin haber hecho un login y sin tener el dispositivo registrado en la plataforma, cosa que en cualquier caso nosotros recomendamos siempre. El siguiente paso sería activar las conexiones Wi-Fi de nuestra tablet o dispositivo móvil y hacer la búsqueda de la red Wi-Fi que genera nuestra MyEvox. Tanto el nombre de la red Wi-Fi como la contraseña de la red se encuentran en la etiqueta trasera del dispositivo. Como veis, en este caso nosotros ya nos hemos conectado porque ya hemos configurado previamente la contraseña de esta red. Una vez conectados en la red Wi-Fi del dispositivo, volvemos a la aplicación móvil y veremos que nos aparece el dispositivo al que estamos conectados, en este caso con la dirección IP 10.199.0.1. Si pulsamos sobre el equipo, ya podemos acceder a toda la parametrización y ver en tiempo real todos los valores eléctricos que está midiendo. Como podéis ver en la pantalla principal se nos muestran los valores trifásicos más importantes en la parte superior. En la franja roja el estado del dispositivo, si está midiendo en tiempo real o está en modo de registro. Y en la parte inferior tenemos la lista de medidas históricas. Si nos desplazamos hacia la derecha, vamos pasando por las diferentes pantallas que tiene la aplicación móvil, ya sean gráficas o tablas. En la parte superior derecha tenemos la posibilidad de cambiar la selección del filtro, es decir, en este caso seleccionar la visualización de otras variables. En la parte inferior podemos ver una tabla completa con los valores monofásicos y los promedios trifásicos. Podéis ver que en la cabecera de la tabla inferior se muestra cada una de las fases al lado de una flecha. Esta flecha nos indica si esa fase se encuentra en consumo o en generación. Esto es muy útil para detectar posibles errores de conexionado. Lo mismo que fijarse en los valores de coseno de phi y el signo de las potencias activas de cada una de las fases. Si ponemos esta pantalla, el dispositivo en modo apaisado, lo que hacemos es ampliar la parte gráfica, pudiendo detener los valores para ver con más detalle la magnitud. Si volvemos al modo vertical, se refrescan los valores y podemos cambiar a las siguientes pantallas,
que en este caso son la pantalla de armónicos. En la parte inferior vemos la tabla con los valores de las fundamentales y los valores de los THDs. Siempre que pongamos en modo apaisado, lo que haremos es amplificar la parte gráfica, lo cual nos permitirá ver con mayor detalle los valores, hacer zoom in o zoom out de la parte gráfica. Como podéis ver en la gráfica, se pueden ver hasta los 50avo armónicos, que es lo que registra el dispositivo. La siguiente pantalla podemos ver las formas de onda. En la parte superior, seleccionando el filtro, podemos cambiar entre la visualización de las formas de onda de corriente o las de tensión. Siempre en la parte inferior tenemos una información adicional a los valores que vemos en las gráficas. En este caso podremos llegar a ver incluso la corriente del canal de fugas. También podríamos seleccionarlo en el filtro, como veis aquí. La última pantalla de los valores instantáneos es la pantalla gráfica de fasores, muy útil para detectar posibles errores de conexionado. Como el resto de pantallas, en modo apaisado, la información es un poco distinta, siempre ampliando la que podemos ver en modo vertical. Como podéis ver en la parte inferior tenemos la lista de medidas históricas. Seleccionando cualquiera de ellas podemos ver todos los datos que se registraron. Haciendo el desplazamiento lateral a las siguientes pantallas podemos ver todos los valores que se grabaron durante este registro. Por ejemplo, cambiar el filtro y visualizar las corrientes. Si ponemos esta misma pantalla en modo apaisado, podemos magnificar la parte gráfica y ver los valores con mayor detalle. E incluso se nos permite ampliar haciendo zoom. Otra opción que podríamos hacer es cambiar la granularidad a otra de las que se seleccionaron a la hora del registro. El resto de pantallas de valores históricos es exactamente la misma que en valores instantáneos, salvo la última pantalla, que como podréis ver, lo que se muestra es la lista de eventos de calidad que se han registrado, siempre y cuando estuvieran activos y bien configurados. En esta pantalla podemos ver el tipo de evento que se ha registrado, la fase, la fecha y la duración, pudiendo seleccionar cada uno de ellos para ver su forma de onda. También podríamos hacer un filtro para visualizar solo un tipo de evento en una de las fases. Del mismo modo, si ponemos en modo apaisado, amplificamos la parte gráfica y podemos ver el valor durante toda su duración. Bueno, ahora os enseñaré el menú principal. Con el desplegable que tenemos a la izquierda podemos ver las opciones de acceder a los distintos dispositivos, que podremos ver más o menos dispositivos en función de los que tengamos registrados en nuestra cuenta, la configuración del analizador, que ahora os la enseñaré con más detalle, una opción de ayuda por si os interesa o tenéis algún tipo de duda y las preguntas frecuentes, y también tenemos la opción de hacer el login. Entrando en la parte de configuración del dispositivo, los menús que aparecen son el de BIOS, instalación, comunicaciones, granularidades, entradas, alarmas y firmware. En el menú de la BIOS podemos configurar lo más básico del dispositivo, como su nombre, seleccionar los colores del estándar de fases. Una cosa muy importante es la posibilidad de sincronizar la hora del reloj con la del dispositivo móvil, porque en el caso de que tengamos varios dispositivos grabando de forma simultánea, es muy importante que todos ellos estén sincronizados. En la parte de la instalación, si entramos en la opción de menú instalación,
lo que nos permite es configurar la parte de la instalación, evidentemente, como es un nombre, el tipo de circuito, que podemos seleccionar entre las opciones que se nos muestran, un primario y un secundario de tensión en caso de hacer una medida en media tensión, por ejemplo 15.000/110, y seleccionar la frecuencia y la tensión nominal. Estos valores son muy importantes para la correcta detección y registro de los eventos de calidad. Tener en cuenta que la configuración de la tensión nominal siempre tiene que ser valores fase neutro, e incluso en aquellos circuitos en los que no tengamos neutro. En este caso debería ser la teórica. Para configurar correctamente las pinzas de corriente, debemos saber que podemos configurar de forma independiente las tres pinzas de las fases, la entrada de la pinza de neutro y la de fugas. Si conectamos unas pinzas flexibles multiescala, como habéis visto que son las que tenemos conectadas, se nos permite seleccionar entre las escalas de 100, 1000 y 10.000 amperios. Esto debemos ajustarlo a la corriente nominal de la instalación. En el canal de neutro hemos conectado una pinza CP5, con lo cual no se nos permite hacer un cambio de primario de la escala. Lo mismo sucede con el canal de fugas, que como habéis visto hemos conectado una CFG10. Con respecto a la opción de la secuencia de fases, nos permite hacer una corrección de un error de conexionado en la instalación. Habéis visto que en el momento de instalar el dispositivo nos hemos equivocado o nos parpadeaban las entradas de tensión indicando un error de conexionado o de secuencia de fases. Lo hemos corregido cambiando entre dos entradas de tensión, pero en el caso de que nos diéramos cuenta de que el equipo está mal conectado una vez nos hayamos ido de la instalación, podríamos hacer esta corrección de forma remota mediante esta opción de secuencia de fases. Por ejemplo, podríamos decir que la entrada que tenemos en U1 corresponde con la entrada U3 y asimismo invertir la entrada de U3 y cambiarla por U1. Muy importante, cada vez que hagamos un cambio en las opciones de Setup, darle al visto que se encuentra en la parte superior derecha para que se apliquen los cambios. Si hiciéramos cambios y si no le diéramos al visto, estos cambios no se grabarían. Con respecto a los eventos de calidad, podemos, como veis en la parte superior se nos muestra la tensión nominal que hemos configurado previamente, siempre recordar valores fase neutro, y aquí lo que podemos es, aparte de activar y desactivar la detección de eventos de calidad y transitorios, podemos configurar el tanto por ciento que queremos de sensibilidad. Y lo mismo para los transitorios, podemos configurar el nivel de pendiente que queremos a modo de sensibilidad. Encontraréis ejemplos de diferentes sensibilidades en el manual del dispositivo. Para configurar las comunicaciones del dispositivo tenemos que acceder a la misma opción de menú, comunicaciones. Podemos ver que tenemos la opción de configurar la red Wi-Fi o las comunicaciones 3G. Seleccionando cualquiera de ellas vemos que tenemos la opción de activarlas y deberemos posteriormente configurarlas correctamente. Con respecto al Wi-Fi tenemos que incluir o escribir el nombre de la red Wi-Fi, el SSID, y poner correctamente la contraseña. Recordar que es importante, una vez configurado, darle al visto de la parte superior derecha para que estos cambios se graben en el dispositivo. Para configurar las comunicaciones 3G podemos o debemos activar la edición, introducir un usuario y una contraseña y una PN que nos lo tiene que dar el operador del servicio móvil y introducir correctamente el PIN de la tarjeta SIM. Si la tarjeta no tiene el PIN activado, el dispositivo no hará caso de la configuración que introduzcamos en este campo. Una cosa importante a tener en cuenta es que para disfrutar de todas las ventajas y prestaciones de la aplicación móvil y de la plataforma web,
se recomienda que el usuario y el dispositivo estén registrados en la plataforma MyEvox Cloud, que podéis encontrar en https://myevox.es. Para configurar las granularidades o los distintos periodos de registro de las variables eléctricas, tenemos que entrar en la opción de granularidades. Una característica muy importante de MyEvox es que nos permite realizar distintos tipos de registros en la misma medida. Por ejemplo, podemos seleccionar el configurar todas las variables para que se registren cada 5 minutos. Pero en el caso de que necesitemos una mayor resolución en alguna de las variables, podemos ponerlas a periodos distintos. Esto nos permite hacer auditorías energéticas con periodos de 15 minutos y disponer de variables con mayor resolución para otro tipo de análisis. Recordad darle al visto superior para que se graben los datos. Es muy importante un criterio acertado a la hora de configurar la granularidad de las variables, ya que no tiene mucho sentido el grabar todas las variables a minuto si vamos a dejar el dispositivo, por ejemplo, haciendo una auditoría energética de 2 o 3 semanas. El modelo MyEvox 1500 tiene 2 entradas digitales que podemos configurar de la siguiente manera. Podemos cambiar el modo de trabajo seleccionando entre tarifa, estado y contador. Si seleccionamos el modo de tarifa, cada vez que se active esta entrada estaremos guardando la energía en un contador distinto. Si lo configuramos en modo de estado, lo que haremos es detectar si la entrada está activa o está desactivada y podremos asociarlo posteriormente a una alarma. Y si lo configuramos en modo contador, podemos configurarle un nombre a la entrada y unas unidades, por ejemplo, metros cúbicos. Para configurar las alarmas debemos entrar en la opción alarmas. El dispositivo dispone de 4 alarmas totalmente configurables. Podemos activarlas o desactivarlas según necesitemos. La configuración de los parámetros de una alarma son el nombre, la unidad, si son voltios, amperios, kilovatios, transitorio o una entrada digital. La variable, pues si son valores fase neutro, fase, etc. La fase a la que queremos asociar esta alarma, cualquiera de las 3 fases o los valores promedio trifásicos, un valor máximo, un valor mínimo y un retardo. El parámetro casi más importante de las alarmas es que podemos asociarle una acción. Cuando esta alarma se active, es decir, se cumpla la condición que hemos configurado, podemos activar la salida 1 del dispositivo, activar la salida 2, enviar un email o hacer 2 de estas acciones de forma simultánea, activar la salida y enviar un email al usuario que tiene registrado el dispositivo. Si el usuario o el dispositivo no están correctamente registrados en la plataforma, esta prestación está desactivada. Y por último, pues podemos comprobar la versión de firmware que tiene nuestro dispositivo accediendo a la opción firmware. Para que vierais cómo se corrige de forma remota un error de conexionado, hemos conectado incorrectamente el dispositivo, cambiando la fase 2 por la fase 1 en tensiones e invirtiendo la pinza de la fase 3 para que ésta mida en generación. Podéis ver claramente que el gráfico de fasores muestra este conexionado incorrecto. Ahora, para enseñaros cómo corregirlo de forma remota, vamos a entrar en la configuración y vamos a cambiar por firmware el cableado del dispositivo. Vamos a conectar la fase 1 donde corresponde y la fase 2 donde corresponde. Asimismo, vamos a invertir la pinza de la fase 3.
Recordar darle a guardar los cambios antes de salir de cualquier pantalla de setup. Podéis ver en el gráfico que el conexionado ahora es correcto. Seleccionando una de las medidas históricas, podemos seleccionar la opción de compartir. Como veis, esta acción está restringida para usuarios que no han iniciado sesión. Vale, como habéis visto, es indispensable que el usuario y el equipo estén registrados en la plataforma para hacer la generación y el envío de los ficheros al cloud. En este caso, nosotros ya hemos hecho el login con nuestras credenciales. Una vez estamos logueados, procedemos a generar y enviar los ficheros. Las opciones que se nos muestran es todas las granularidades que tenemos en la opción de setup. Granularidad de 1 segundo, de 1 minuto, hasta los eventos de calidad y la opción de la IEC 61430, que corresponde con una tabla de variables que se registran cada 10 minutos y que en este caso no son seleccionables por el usuario, se guardan siempre. Una cosa a tener en cuenta es que cuando nosotros seleccionamos compartir una medida y seleccionamos las granularidades, el proceso es el siguiente. Primero se generan los ficheros STD seleccionados y posteriormente, si hay conexión a internet, el dispositivo los envía a la plataforma. En el caso de que no haya conexión a internet, en todos los casos el fichero se queda almacenado en la tarjeta de memoria interna, accesible a través del puerto micro USB. Para poder hacer el envío de estos ficheros, hemos conectado tanto nuestro dispositivo móvil como el analizador MyEvox a una red Wi-Fi con salida a internet. Podríamos hacer exactamente lo mismo si lo configuráramos correctamente una tarjeta SIM 3G. Tal y como os había dicho antes, os voy a enseñar cómo alimentar el MyEvox de la propia medida, en el caso de que no haya un enchufe en la instalación. Para proceder a alimentar el MyEvox tenemos que quitar el accesorio que trae el alimentador y con el cable que se entrega junto con todos los accesorios conectarlo a la entrada C7. Una vez conectado, siempre teniendo en cuenta las características de tensiones de entrada del alimentador, podremos conectarlo a la entrada fase neutro de nuestro equipo. Bueno, ya os hemos enseñado cómo se instala y cómo se configura el analizador de redes portátil MyEvox. Espero que este vídeo os sea de gran utilidad. En cualquier caso, estamos a vuestra disposición por si tenéis alguna duda. Espero veros pronto en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho y hasta pronto.